Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Cami y hoy vamos a charlar acerca de una de mis autoras favoritas del último tiempo. Una autora que desde que la conocí me obsesioné por completo con sus libros y leí, creo, todo lo que se puede conseguir en mi país, seguro. Hay algún libro que se puede, pero que está un poco más difícil y tampoco me queda tanto más, así que les voy a charlar porque tengo ahí algunos videos en los que hablamos en profundidad acerca de los libros de algunas autoras que me he leído casi todo, como de Camila Sosa y de Mariana Enríquez, y ahora le llega el momento a una autora que para mí realmente ha cambiado muchísimo mi vida, ya les contaré también por qué, y vamos a charlar acerca de Mónica Ojeda y de los libros que yo estuve leyendo de ella. También les voy a contar un poquitito lo que sé de su vida por internet y vamos a charlar. Me encantaría que ustedes me cuenten si han leído a esta autora y que me cuenten también si han leído alguno de los libros a los que yo no tengo acceso acá, al menos en Argentina. En estos videos suelo charlarles en mayor profundidad acerca de mis opiniones, más que nada, bueno, justo en este caso es una autora que tengo bastante fresca porque la arranqué a leer el año pasado, la conocí el año pasado y ahí me obsesioné por completo, pero si no, bueno, trato de hablarles siempre de las cosas que estuve sintiendo y las opiniones que tengo acerca de estos libros y de lo que me acuerdo, porque bueno, como me pasó capaz con Camila Sosa y con Mariana Enríquez, que hace más años que las vengo leyendo, hay cosas que a uno se le van perdiendo y por eso también uno capaz termina a veces pensando en alguna relectura, pero bueno, como a mí me gusta leer muchísimas cosas, me cuesta mucho las relecturas. Algún día voy a hacer ahí algún video charlando acerca de eso. Sin más cháchara, vamos a charlar hoy entonces acerca de Mónica Ojeda. Mónica Ojeda tiene en este momento 37 años, nació en Guayaquil el 17 de mayo de 1988, es una escritora ecuatoriana considerada como una de las novelistas más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Ganó varios reconocimientos como el Premio Príncipe Claus Next Generation, Premio Alba Narrativa, además de quedar entre los finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y el Premio Narrativa Breve Ribera de Duero. Es importante porque acá podemos saber que fue a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y a la Universidad Pompeu Fabra. Estudió, si no me equivoco, lengua o literatura. Es escritora, novelista, poetisa, profesora de universidad y escritora de cuentos. Acá en Wikipedia al menos aparecen como obras notables La desfiguración de Silvia y Mandíbula. Esto se los digo, ahora les charlo un poquitito más acerca de estos títulos. Y como distinciones, el Premio Príncipe Claus y el Premio Alba. Eso es todo lo que nos interesa hasta acá de la vida privada de Mónica Ojeda. Era más o menos para que tengan contexto de quién es, de dónde viene, cuántos años tiene aproximadamente. En este momento Mónica Ojeda está viviendo en España. Justo el sábado estuve en un club de lectura y estuvimos charlando con ella. Y de igual manera creo que ya hace bastante tiempo que emigró y que se fue de su país. Y vamos a charlar un poquitito ahora acerca de los libros y cómo fueron saliendo estos libros de Mónica Ojeda. Lo primero que publica Mónica Ojeda es La desfiguración de Silvia en 2014. Este libro no se consigue en Argentina, no se consigue en mi país lamentablemente, porque a mí me encantaría leer la primera novela. Estoy viendo a ver si la puedo conseguir en digital y capaz leerla por ahí. Luego sale El ciclo de las piedras en 2015, que es un libro de poesía, tengo entendido que es un libro. Y luego en 2016 ya sale el primer libro que podemos conseguir acá, que es Nefando, de Mónica Ojeda, que en este caso está editado por Candaya. Esto es en 2016. Luego, en 2018, sale su segunda novela, que es Mandíbula, editado por la misma editorial, al menos acá en Argentina. Después, en 2019, sale Historia de la leche, que es un poemario que acá se puede conseguir. Yo lo he visto en alguna librería, pero siempre que estuve a punto de llevármelo pasó alguna que otra cosa y me ha quedado bastante pendiente. Tengo muchas ganas de leer la poesía de Mónica, Historia de la leche, que siento que tiene mucha relación con Mandíbula, después charlaremos un poco por qué. En 2020 sale Las voladoras, su libro de cuento, y por último, en 2024 sale Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Bueno, espero que lo estén viendo bien acá porque capaz no tengo la mejor luz donde estoy. Como verán, no estoy en mi casa, así que estoy ahí como viendo qué onda, qué sucede con la luz, porque no quería dejar de charlarles acerca de mis lecturas de Mónica Ojeda. Este es el orden en el que salieron los libros, pero les voy a contar cómo fue mi experiencia lectora leyendo a Mónica Ojeda y cómo fue para mí encontrarme con esta autora que realmente fue un antes y un después. Mi primer acercamiento con Mónica Ojeda sucede con Las voladoras, su libro de cuento, que está editado por Páginas de Espuma, que bueno, tiene toda una parte que son, creo que editan bastante cuentos y tiene toda una parte de autoras latinoamericanas, así que gracias a eso llego a Las voladoras.
Este libro, ya está, yo con este libro realmente entré y compré 100%. Después de este libro yo entendí un poco cómo funcionaba, creo yo, el cerebro de Mónica Ojeda y su forma de ver la vida y de pensar. Y dije, no voy a dudar un segundo, quiero seguir leyendo a esta autora. Para eso les voy a leer la contratapa y les voy a compartir la lectura del primer cuento. La lectura del primer cuento se las voy a dejar al final porque me parece que es un poquito mejor por si alguien no quiere escucharme leer el cuento. El cuento igual son 3 páginas. Pero maravilloso, como para que también se den una idea de cómo es la escritura de Mónica Ojeda. Con 3 páginas creo que les puedo contar bastante y les voy a leer la contratapa para que se den una idea general. Siento que si tienen ganas de empezar a leer a la autora y empezar a conocerla, esta es una buena entrada porque realmente empezás a entender qué cosas, qué temáticas va a abordar y de qué manera, ¿no? Criaturas que se suben a los tejados y alzan el vuelo, una adolescente apasionada por la sangre, una profesora que recoge la cabeza de la vecina en su jardín, una chica incapaz de separarse de la dentadura de su padre, 2 gemelas ruidistas en un festival de música experimental, mujeres que se lanzan desde lo alto de una montaña, terremotos apocalípticos, un chamán que escribe un conjuro para revivir a su hija. Las Voladoras reúne 8 cuentos que se ubican en ciudades, pueblos, páramos, volcanes donde la violencia y el misticismo, lo terrenal y lo celeste pertenecen a un mismo plano ritual y poético. Mónica Ojeda nos vuela la cabeza con un gótico andino y nos muestra una vez más que el horror y la belleza pertenecen a una misma familia. Siento que es una descripción perfecta de los cuentos de Mónica Ojeda. Les voy a leer también para que más o menos se den cuenta los títulos de estos cuentos. Y si siento, o sea, yo cuando leí sus cuentos en particular y entré dije como, ok, tiene unos tintes muy Mariana Enríquez y eso a mí ya me hizo también entrar porque cuando yo la conocí a Mónica estaba muy obsesionada en ese momento en particular con Mariana Enríquez. Sus cuentos son Las Voladoras, Sangre Coagulada, Cabeza Voladora, Caninos, Slasher, Soroche, Terremoto y El Mundo de Arriba y El Mundo de Abajo. Bárbaro, recomiendo mucho empezar por acá. Luego en mi experiencia, como que hay algo en la tapa que llamó mucho mi atención y justo yo la conozco cuando esta novedad recién estaba saliendo, leo Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Esta portada de Random Penguin House fue para mí un antes y un después, verla y sentirla y agarrarlo y leerlo. Desde la primera página hasta la última sentí fue realmente teletransportarme. A ver si pueden ver ahí, les quiero chusmear un poco lo marcado que está este libro. Es uno de los libros que más subrayé jamás. Y bueno, tengo la suerte de que Mónica Ojeda me lo firmó y esto fue porque justo cuando salió el libro el año pasado yo estaba ahí muy emocionada con ir a la feria del libro y me doy cuenta que Mónica va a dar una charla y después de la charla estuvo firmando. Y para mí fue un antes y un después, fue un antes y un después de escucharla. Justo estuvo presentando el libro con Gabriela Cabezón Cámara y con Dolores Reyes y para mí esa junta, yo a Gabriela Cabezón Cámara no la conocía, pero sí estaba ahí con el tema de los libros de Escape a Plutón, que no me acuerdo si Gabriela los estaba mandando en ese momento o al mes siguiente incluso mandó sus libros por Escape a Plutón, que es una suscripción de libros que manda libros seleccionados por autores. Y me acuerdo que ver a esas 3 mujeres, ver a Dolores Reyes con Gabriela Cabezón Cámara y con Mónica Ojeda y las 3 charlando acerca de este libro, fue lo último que necesité para enamorarme. En ese momento yo ya había leído el libro. Fue uno de los primeros libros que recomendé, por no decir, creo incluso el primer libro que recomendé específicamente en TikTok y tuvo una re buena repercusión para mí y una re buena llegada con la gente y hubo como ahí. Y aparte de eso, en ese momento se la recomendé a mucha gente querida en mi vida y todos lo leyeron y a todos les pareció maravilloso. Fue como un libro puente para mí, un libro de unión con un montón de gente que quise, que quiero y que realmente me trajo y me abrió tantas puertas que ni se imaginan. Incluso de alguna forma se lo dije a Mónica y tiene una mancha ahí, acá es donde yo empiezo a delirar mis delirios místicos, tiene una mancha ahí que se me hizo con café, que fue loco porque parece un poco un volcán, no me pueden decir que no. Y yo ya dije, bueno, místico, todo, entré en una con Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Ahora paso a contarles de qué se trata. Esta es la historia de 2 amigas de Noa y Nicole que deciden ir a un festival de música, un festival que se llama El Ruido Solar, que es un macro festival que congrega durante 8 días y 7 noches a músicos, bailarines, poetas y chamanes a los pies de uno de los numerosos volcanes de los Andes. Van a estar acá en este viaje místico y loco, conociendo gente, bailando y teniendo una situación de fiesta alrededor de un volcán.
Estas dos amigas un poco van a ir con objetivos distintos. Nicole no sabe que Noah en realidad está usando también este viaje como una excusa, como una primera parada antes de ir a reencontrarse con su padre, un padre que la abandonó de pequeña y que ella tiene una necesidad interna de tener este encuentro con este sujeto. Y vamos a ir teniendo como múltiples voces que nos van a ir charlando, vamos a ir conociendo a los distintos personajes que son parte de esta fiesta y que van a ir contándonos cómo van viviendo ellos y ellas la fiesta. Después van a ver como, bueno, vamos a también de a poquito ver la mirada también del padre. Hay como múltiples personajes que nos van a ir charlando. Hay algo de la naturaleza que también termina haciéndose parte y teniendo algo de voz en este libro. Y aparte, bueno, dice año 5540 del calendario andino. Tiene algo mucho de la situación andina puesta acá en este libro. Siento yo que está tan lejos de mí y tan lejos de mi forma de haber visto la vida y de la crianza, que capaz yo tuve una crianza más... Yo no soy de Capital Federal de Buenos Aires, soy de Neuquén, pero mis padres sí, entonces hay algo de mi crianza que es como muy porteñocentrista y muy de algo de la ciudad y del puerto, y no tanto, incluso yo que nací más cerca de la cordillera, ni siquiera teníamos tanta conexión con la montaña, entonces hay algo de un vínculo con la naturaleza y con otros ritmos y con el entender que hubo algo antes de la colonización, que creo que se ve bastante reflejado en este libro, que por lo menos yo lo pude ver bastante, y me gustó mucho, mucho la forma de escribir de Mónica Ojeda. Con este libro, con esta novela, yo digo, ok, me enamoro por completo, y para mí este libro en particular es el libro que les recomiendo si no quieren leer tanto la parte oscura de Mónica, a pesar de que va a tener siempre planteos que son viscerales, que son voraces, que vienen de lo interno de las entrañas, y planteos que capaz no siempre son los más cómodos, como planteos acerca de la amistad, planteos acerca de la paternidad y de un montón de cosas que muchas veces son incómodas de leer, pero que siento que la forma en la que está escrita, que incluso este libro en particular, siento que se ve mucho su lado poético, me parece como que eso es algo muy interesante de la forma de escribir de Mónica Ojeda. Hay como unos cantos, no hay lugar donde yo no haya encontrado frases que me muevan y me pasen por completo. De hecho, yo en algún momento les leí algunos de mis subrayados favoritos de chamanes eléctricos en la Fiesta del Sol. Tenía un video subido acá en YouTube, me voy a fijar si lo dejé privado o público. En caso de que lo tenga privado, creo que lo voy a volver a poner público porque probablemente alguno o alguno de ustedes les cope. Yo a veces me da mucha cosa tener problemas por derechos. Le podría escribir a Mónica, que me ha respondido, o sea, hemos tenido alguna interacción, ella no me respondió, yo la etiqueté alguna vez que estuve leyendo y me ha respondido algo, entonces capaz podría preguntarle si sería un conflicto, pero la verdad es que me encanta poder compartirles algunos de estos subrayados de este libro porque es uno de los libros que más subrayé en mi vida y que mejor me hicieron. Ahora les voy a compartir algunos y seguramente cuando termine de grabar este video ya ponga en público ese video y lo pueden ir a buscar por ahí en mi canal. Abierto totalmente al azar, ¿eh? En el principio hombres y animales hablaban el mismo idioma, luego se distanciaron y sus voces se volvieron opacas, cantos que únicamente los chamanes supieron traducir. Un chamán habla la lengua secreta que une a los hombres y a los animales con el mundo de arriba y el mundo de abajo. Bueno, ven, hay algo ahí que si sabés los títulos que recién les leí de los cuentos, van pasando como muchas cosas. Les leo dos más. Si hubiera bailado no habría andado con tanta penuria. Cuando el cuerpo baila no siente dolor, por eso la fiesta se arma encima de la muerte. Ah, ya es tremenda. A ver. Un día encontré un fragmento de meteorito que tenía la forma de la isla Júpiter. Horas más tarde me lo metí en la boca y fue como proteger una montaña bajo el paladar. El bosque nos mira a través de la ventana. Es una mirada que solo respeto cuando oigo a los perros ladrarle a su inmensa noche. Los muertos no tienen rostro, por eso en el mundo de abajo un muerto es igual a cualquiera. Bueno, hay ahí algunas frases que están muy buenas. Parece mentira, pero en el bosque alto los árboles que nacen abrazan a los árboles que mueren. Bueno, ahí estamos. A mí me encantó, realmente este libro para mí fue un antes y un después y siento que dentro de todo es lo más suave de Mónica Ojeda y que ahora es donde se empieza a picar. Les juro que hasta ahí ya era bastante turbio porque les juro que todo tiene, más que nada las voladoras. Pero acá es donde todo empieza a ponerse más raro, más turbio, más tricky. Seguimos con Nefando.
Nefando es el primer libro de Mónica. Yo siento que ella arranca realmente con todo, con Nefando y Mandíbula, y de a poco calculo que se afloja un poco, no sé, para llegar a más gente tal vez, porque son libros que hay que tener estómago. Y no solo hay que tener estómago, sino que siento realmente que no es apto sensibles, no es apto ninguna persona que estas cosas lo puedan hacer. Es como cuando a mí me pasa con las pelis de terror, como que yo tengo mucha memoria visual, entonces me sucede mucho que me quedo con esa sensación después de haber visto una película y sueño. No me pasa tanto con los libros, me los reimagino y todo, pero como que hay algo de mi mente que logra entender que lo que sucede en el libro quedó ahí y lo logra dejar ahí, que no me pasa tanto con las pelis, es como si lo vivenciara también. Si te sucede eso con los libros, no sé si te recomiendo leer los libros de Mónica, principalmente estos dos, los otros te recontra recomiendo, pero hay algo en Nefando y Mandíbula que son de esos libros que te hacen doler la panza, que te hacen sentir cosas que no necesariamente las querés sentir. Entonces también otra recomendación que tengo es que lo lean cuando se sientan preparados, cuando estén con ganas de tener esta sensación, más que nada como por ejemplo vacaciones o momentos en los que uno se está cagando de risa y entra en estos, como cuando lees a Stephen King. Igual, si leen Stephen King, que yo no lo he leído tanto, calculo que el tipo de terror está como muy similar a esto porque hay cosas muy visuales, pero también, ¿cuántas veces decía pero? Hay algo que tiene que, por eso me hace acordar también a Mariana Enríquez, que tiene que ver con usar algo de lo cotidiano y del terror diario y de lo que podría llegar a ser real. Esto podría estar sucediendo en cualquiera de los libros. Entonces eso termina generándonos un malestar incluso más grande a nosotros porque nos damos cuenta de que no está tan lejano de nuestra realidad y ese tipo de terror para mí es el mejor y el que peor me hace. En el fondo vamos a tener 6 jóvenes que van a compartir un piso en Barcelona y que van a decidir crear un videojuego que va a estar en la deep web, o sea, va a ser de lo más oscuro y de lo dark. Se llama Nefando Viaje a las entrañas de una habitación. Este es el videojuego, que es un juego que estuvo online, no muy conocido, pero que fue eliminado en la red a causa de su contenido sensible. Es muy importante saber acá que van a hablar bastante acerca de abuso, principalmente infantil, y que hay cosas en las que se pone bastante oscuro también con respecto a lo audiovisual también de eso, ¿no? En este libro vamos a ir conociendo cosas que le van pasando a estos 6 personajes, donde se va a intentar entender si realmente esto es un videojuego o es una descarga de alguna forma justamente poética o incluso tiene como un trasfondo de reivindicación o de venganza, no sé, hay como de todo que uno va a ir pudiendo pensar o sacar sus propias conclusiones con respecto a esto, conociendo a cada uno de estos personajes, que lo que me resulta muy interesante, algo que hace Mónica Ojeda, que creo que lo hace en todos sus libros, es los recursos que utiliza, como en cada capítulo y cada personaje tiene una impronta muy marcada, nos vamos dando cuenta si es una entrevista, si está hablando sola, si son sus pensamientos. De hecho, están marcados como algunos como por capitulitos. Vamos a ir viendo lo que le va sucediendo a todos los personajes en distintas cosas, desde un lado más íntimo hasta cómo ellos van a ir contando también esta historia. Es muy interesante realmente cómo estos jóvenes fueron armando este videojuego y cómo se va desentrañando el hilado de qué es lo que sucedió. Creo que hay algo en común que tienen Mandíbula y Nefando en eso, que más allá de los recursos y esto de ir utilizando como distintas cosas de entrevistas, pensamientos, etcétera, también como algo de que va reconstruyendo la historia, que siento que en los 2 libros, tanto en Mandíbula como en Nefando, es algo que sucede, acá más a través de entrevistas y diálogos y pensamientos y cosas que les fueron sucediendo en el camino, y en Mandíbula pasa algo muy similar, como que arranca con un conflicto y ahí es donde se empieza a desarrollar y vamos yendo para atrás y para adelante en el tiempo, con los dos, como que arrancan con un conflicto y nos va llevando y trayendo. En este libro en particular va a estar hablando acerca de este videojuego, de las maquetas, de lo que pensaron, de cosas en las que algunos sabían bien lo que pasaba y otros simplemente cumplían su parte del videojuego y eran parte, pero realmente es turbio y es oscuro, son adolescentes ocupándose de mostrar un poco esas cosas que son bastante incómodas de hablar. Recomiendo mucho. Este libro a mí me encantó, o sea, en su momento. Y en particular, más allá de que toma cosas y toca cosas muy sensibles, no me hizo doler tanto la panza. Como que me parecía súper retorcido, estaba maravilloso, pero el que sí me hizo doler la panza es el que sigue ahora. Recomiendo mucho Nefando y les recomiendo intentar ver qué es lo que sucedió con este videojuego en la Deep Web. Algo que sí menciona mucho Mónica Ojeda es eso. Siento que ella tuvo
una infancia, una adolescencia, siento, no sé, no la conozco, en la que se tocaban bastante, o sea, en la que ella claramente investigaba y le gustaba saber cosas del terror y de la deep web. Bueno, puedo decir que después de la charla que tuvimos el sábado, que estuvimos hablando con Mónica Ojeda, ella sí nos dijo que consumía mucho terror y muchas películas de terror en su adolescencia. Y siento que, y creo que había también una búsqueda como de estos foros donde la gente escribía cosas muy bizarras, que se ve muy marcado acá. Y si son de ese tipo de gente que capaz estuvo investigando ahí en las cosas ocultas de la internet, les puede copar mucho lo que hace Mónica. Hablemos del último libro que leí, que es mi más reciente lectura. Literalmente lo terminé hace 3 días y dije, les voy a hablar de Mónica Ojeda y todos los libros que leí de ella. Y aparte, esto lo hice porque me uní a un club de lectura, que les voy a dejar acá el screenshot de Nadia, que ella es quien coordinó este club de lectura, y justo vi su historia en la que ponía que este mes era Mandíbula y que charlaban con la autora, y dije, este es mi momento. Yo tenía muchas ganas de hablarles de Mónica Ojeda, tenía este libro en mi pila para justamente poder hacerles este video y dije, esto es perfecto, lo voy a hacer ahora. Lo que no tuve en cuenta es averiguar un poco de qué se trataba y qué emociones me iba a traer este libro, porque me dejó bastante de cama, fue bastante difícil leerlo. Yo vengo en un momento bastante sensible, donde capaz este tipo de lecturas me terminan abriendo puertas que no sé si estaba tan segura que quería o que podía transitar. Al final fue bastante más suave de lo que esperaba y terminé usando estrategias como no leerlo a partir de las 6 de la tarde para sentirme mejor. Y les estoy hablando, como ya les dije, de Mandíbula, este libro escrito por Mónica Ojeda, que es el segundo libro, sería la tercera novela, porque claro, yo no leí de La desfiguración de Silvia, que si mi teoría es correcta de que viene suavizándose, yo no me quiero imaginar lo que es la primera novela. Ya de por sí el título creo que nos dice bastante y la forma, de titular el libro. Después voy a chusmear a ver si encuentro la sinopsis o de qué se trata. Y esta fue mi última lectura, Mandíbula. En este libro vamos a conocer la historia de Clara, que es una maestra que tuvo un conflicto en el colegio anterior en el que estuvo con unas alumnas, no les voy a especificar. Yo en este video les voy a contar un poquitito más algunas sensaciones más que capaz en mis otros videos de TikTok, pero tampoco les quiero terminar de spoilear. Tuvo ahí como unos conflictos con alumnas anteriores del colegio en el que estuvo trabajando y ahora entra en un colegio de élite, que es básicamente una empresa del Opus Dei, donde vuelve a tener como cierto encontronazo con un grupo de sus alumnas, y el libro arranca cuando esta profesora Clara secuestra a Fernanda, una de sus alumnas, y el libro arranca literalmente con el secuestro, y lo que vamos a ir viendo es esta reconstrucción de qué fue lo que las lleva a las dos ahí, de cómo fue Fernanda y todo lo que ella hizo y lo que le sucedió a ella. Fernanda, a sus 15 años, si no me equivoco, con su grupo de amigas, encuentran un edificio abandonado y empiezan a investigar los límites de su propio ser y empiezan a investigar los límites de su grupalidad, de sus amistades, de lo que son ellas, de la vida y de la muerte también. Al tener este espacio afuera del mundo adulto, de lo que está bien y que está mal, empiezan a ver los límites que pueden llegar a cruzar ella y su grupo de amigas, pero Fernanda principalmente con Anneliese creo que es, su mejor amiga, con quien se van a todo el tiempo llevar y pushear al límite máximo entre ellas dos, de ver realmente hasta dónde pueden llegar con su oscuridad, su morbosidad, su investigación y también sus propios deseos. En este libro se dicen cosas turbias, suceden cosas turbias entre ellas, les hacen cosas turbias a los demás, tienen pensamientos y sensaciones, y en el medio también va a haber como una elaboración a un culto, se va a estar como poniendo en juego mucho lo que sucede en la religión, se van a estar pensando mucho el rol de los dioses, la diferencia entre un dios capaz católico y los dioses de antes, los dioses de las mitologías. También va a ser un libro en el cual va a hablar mucho acerca de la feminidad y también de la violencia en lo femenino, de cómo este grupo de amigas, donde la mayoría de los protagonistas son todas mujeres, hay algún que otro hombre en la periferia, pero lo principal son todas mujeres que las madres, la presencia de las madres, lo que les despiertan ellas a las madres, y esto mismo que les decía, como la violencia en la adolescencia desde lo femenino, que capaz en lo masculino es más fácil de ver y de percibir porque hay algo de lo físico y de las piñas y de lo que sucede ahí que capaz en las mujeres está un poco más reprimido, ya sea por algo social, cultural, por lo que sea, pero vamos viendo cómo
igual esa violencia está dentro nuestro, pero se va manifestando de otras formas y cómo esas manifestaciones pueden ser incluso más oscuras y más violentas hasta que las manifestaciones de los hombres o no, no sé, como tampoco es para ponerle un calificativo, sino como para abrir esta puerta y esta reflexión de qué es lo que puede suceder. Ni hablar también de lo que pasa atrás de estos colegios empresa, donde uno se termina preguntando qué onda, a qué van, cuál es realmente el rol de un profesor. También eso, ¿no? Habla mucho de como el momento de la adolescencia y el miedo y el vértigo que puede generar para los adultos también, de cómo no hay límites, de esta transformación del cuerpo de la niñez a la adolescencia y de ese lugar híbrido que sucede en la adolescencia, porque en la niñez está como más en obviedad, está en construcción del nuevo ser, y en la adolescencia está todo mezclado, están todos los cables pelados, todo bastante turbio y difuso. El libro es bárbaro, me encantó, me dio mucho miedo, me hizo sentir muy mal, me hizo doler mucho la panza. Debo decir que un poco esperaba más del final, como que el final está bueno. No sé si a mí ya me agarró como en una de que ya lo quería terminar y también tenía el tema del club de lectura, pero hay algo ahí en el final que a mí me terminó como quería esperar otra cosa tal vez, pero igual siento que es como muy poético, que ahí se puede ver capaz su lado más poético y no necesariamente lo explícito. Creo que hay cosas peores que suceden antes que el final y yo estaba esperando todo el tiempo que al final me haga sentir muy mal. Esto no es un spoiler, ustedes podrán tener su propia vivencia de este libro si lo leen y aparte me encantaría que me cuenten si lo leyeron, qué les sucedió a ustedes. Como les decía, el sábado después estuvimos charlando ahí una horita con Mónica, que primero que nada me parece una mujer muy generosa. Todas las veces que la escuché hablar, tanto en la Feria del Libro como acá, no he escuchado tantas entrevistas de Mónica Ojeda como sí lo he hecho con Mariana Enríquez, pero me han dicho que es muy interesante escucharla, así que sí las invito y me invito a mí misma también a hacer esta investigación, de conocer a Mónica a través de entrevistas y de escucharla un poco, porque siento que es muy generosa. Las dos veces que la escuché, que capaz fueron en ámbitos íntimos como la presentación de su libro o acá justamente un club de lectura, siempre me pareció muy generosa con contarnos su proceso, todas las lecturas que lo abarcaron. Es una persona muy estudiosa, muy lectora, se le nota la voracidad que tiene y cómo le gusta realmente el tema de saber más acerca de ciertos temas, la investigación que hay de fondo en cada uno de estos libros. Y bueno, un poco ella nos estuvo charlando acerca de todas las cosas que se le vinieron a ella a la mente cuando crea este libro, de contarnos un poco el contexto también de cómo capaz en su país, o al menos en la ciudad en la que ella nació, estos colegios del Opus Dei se manejaban y funcionaban así. Yo fui a un colegio católico, pero como ya desestructurado, donde ya ni siquiera había monjas, entonces había como otra bajada y no era tan explícito. También como que siento que en este libro se pregunta bastante el tema de cómo uno cree que imponiendo un poco ciertas reglas o algo acá de la religión tiene controlado algo y en realidad sin querer desborda por otro lado, porque hay algo inevitablemente en la adolescencia que va a explotar y si uno lo quiere contener solamente va a hacer que explote para otro lado, como hay algo de esa rebeldía que por algún lado necesita tener su escape. El libro me gustó muchísimo, me encanta Mónica Ojeda, me parece, como les dije, súper generosa. Y las invito también a que chusmeen lo que sube en sus redes sociales, porque sube bastantes textos, fotos, su forma de mirar, sube mucho sus lecturas. Como les digo, siento que es una persona muy generosa y a mí me fascina lo que hace. El cuento que les quiero leer es el cuento que titula el libro Las Voladoras, que es el primer cuento con el que arranca. Las voladoras, de villa en villa, sin Dios ni Santa María, las voladoras, relato oral de Mira, Ecuador. Bajar la voz, ¿por qué tendría que hacerlo? Si uno murmura es porque teme o porque se avergüenza, pero yo no temo. Yo no me avergüenzo, son otros los que sienten que tengo que bajar la voz, achicarla, convertirla en un topo que desciende, que avanza hacia abajo, cuando lo que quiero es ir hacia arriba, ¿sabe? Como una nube, un globo, o las voladoras. ¿A usted le gustan los globos? A mí me encantan, sobre todo los que mi mamá ata a los árboles para espantar a los animales del bosque. A las voladoras no les gustan los globos y siempre los revientan. Hacen bam y con eso yo ya sé que son ellas. Mamá les grita mucho, les lanza zapatos, les lanza tenedores. Pero las voladoras son rápidas y lo esquivan todo. Esquivan los cascos de los caballos de papá, esquivan los balidos de las cabras. Yo he llorado mucho por esto y si ya no lo hago, es porque me dan miedo las abejas que me prenden de mis pestañas. Si quiere que se lo explique bien, míreme. En mi cara está toda la verdad, la que no tiene palabras sino gestos, la que es materia, la que se escucha y se toca.
Verá, es cierto que las voladoras no son mujeres normales. Para empezar, tienen un solo ojo. No es que les falte uno, sino que solo tienen un ojo, como los cíclopes. Yo soñé con una de ellas antes de que entraran a nuestra casa por la ventana de mi habitación. La vi sentada, rígida, dándole de beber sus lágrimas a las abejas. Pocos saben que las voladoras pueden llorar y los que lo saben dicen que las brujas no lloran de emoción, sino de enfermedad. La voladora entró llorando con su único ojo y trajo los zumbidos a la familia. Trajo la montaña donde jadean las que aprendieron a elevarse de una forma horrible, con los brazos abiertos y las axilas chorreando miel. A papá le disgusta su olor a vulva y a sándalo, pero cuando mamá no está le acaricia el lomo y le pregunta cosas muy difíciles de entender y de repetir. En cambio, si mamá está presente, él intenta patearla para que salga de la casa, le escupe, se saca el cinturón y golpea las puertas y las paredes como si fueran a gemir. En secreto, yo dejo las ventanas abiertas por la noche para escuchar el rezo de los árboles. Los oigo y me arrullo con ellos, aunque a veces también me da escalofríos el negro fondo de sus oraciones. Las voladoras tienen el pelo negro, ¿sabe? Como el mío y como el canto de los pájaros del monte. La siento acurrucarse entre mis piernas en las madrugadas y me abrazo a ella porque, como dice papá, cuando mamá no lo ve, un cuerpo necesita otro cuerpo, sobre todo en la oscuridad. He aprendido a amar sus lágrimas. Usted no sabe lo que es amar un pelaje como si fuera un cabello, pero verá, en mis sueños la voladora tiene un paisaje y una tumba. Tiene montañas y un muerto que llorar. Yo nunca he sabido por qué lloran ni por qué sus lágrimas sirven de alimento para el zumbido divino. ¿Sabe usted que el sonido que hacen las abejas es la vibración de Dios? Mamá le teme a los panales por eso, y odia a la voladora porque es una mujer que inquieta a los caballos y le da de beber su tristeza a las abejas. No es nuestra, dice, sudando y tocándole el cuello. No queremos su silencio. Y es que ella mira a mamá con su único ojo sin hablar. Es esa falta de palabra lo que más le molesta a los caballos. Las cabras, en cambio, se tranquilizan si la voladora llega seguida por un enjambre y moja la tierra con su llanto. Yo no entiendo por qué mamá la odia y a la vez la observa con las mejillas rojas y calientes. No entiendo por qué a papá se le tensa el pantalón. La montaña es el verdadero hogar de las voladoras, una casa que siempre nos ha dicho cosas importantes, pero en la mía está prohibido acercarse. Según mis padres, es un templo de sonidos terribles, de ruidos de pieles, uñas, picos, colas, cuernos, lenguas, aguijones. Allí se van volando las abuelas, madres e hijas que se extravían, pero lo que más me da miedo es el sonido de las plantas, esos crujidos verdes que llaman a la voladora y la alejan de mis caderas. Fue mi padre el primero en enseñarme que Dios es tan peligroso y profundo como un bosque. Por eso nuestros animales están domesticados y jamás traspasan las vallas, salvo uno que otro caballo enloquecido por la divinidad. Cuando un caballo enloquece, papá dice que es porque el Dios que está en todo despierta en el corazón del animal. Si algo tan grande como Dios abre los ojos tras tus huesos, tú te disuelves como polvo en el agua y dejas de existir, me dijo. Pero la voladora es el bosque entrando en nuestra casa y eso no había pasado nunca. Nunca habíamos sentido el delirio divino tan cerca ni tampoco su deseo. Porque en el fondo, créame, yo le estoy hablando del deseo de Dios, el misterio más absoluto de la naturaleza. Imagínese ese misterio entrando en su casa y ensanchándole las caderas. Imagine a las plantas sudando, imagine las venas brotadas de los caballos. La voladora hace que papá se manche los pantalones y que mamá cierre muy fuerte las piernas. Hace que yo me unte las axilas con miel y suba al tejado a probar aire. A pesar de eso la amamos y el amor tiene su propia forma de conocer, ¿entiende? Yo amo su pelaje como si fuera un cabello. Amo su naturaleza. El día en que sangré por primera vez ella desapareció durante una semana. Mamá fingió ponerse contenta, pero en las madrugadas regaba leche en el suelo de la cocina que luego lamía con toda su sed. Se subía al tejado con las axilas como un panal, volaba unos metros, caía desnuda sobre la hierba. Papá y yo la veíamos sufrir a escondidas y a la mañana siguiente la escuchábamos decir, creo que se ha ido para siempre. Pero la voladora regresó y lloró sobre mis pezones con su único ojo y mis pezones grandes y oscuros como los rezos de los árboles despertaron. Espero que lo entienda, un ser así trae el futuro y después de unos meses yo empecé a hincharme y todos los caballos enloquecieron, todas las cabras durmieron. Usted tiene que explicarle a la congregación que esto fue lo que sucedió, que a papá le turbaba que yo durmiera con el zumbido de las abejas, sudaba, se tocaba debajo de los pantalones. Mamá en cambio se cortó el pelo y lo enterró al pie del manzano más viejo del bosque. Tiene que contarles que la voladora llora y revienta los globos y vacía los panales, pero que yo amo su pelaje como a un cabello. ¿Qué se hace cuando una familia siente cosas tan distintas y tan similares a la vez? Yo rezo hacia arriba y el ojo de la bruja se tuerce. Suben las abejas. ¿Sabe usted lo que hace en la sangre el zumbido de los panales?
Las lágrimas mojan mi cuerpo por las noches. Todavía duermo con la voladora y a veces papá mira, igual que un caballo en delirio, la línea irregular de la valla que separa nuestra casa del promontorio. Yo no me avergüenzo del tamaño de mis caderas. No bajo la voz, no le tengo miedo al pelaje. Subo al tejado con las axilas húmedas y abro los brazos al viento. El misterio es un rezo que se impone. Así arranca este libro Las voladoras, con el cuento Las voladoras de Mónica Ojeda. Espero que les haya copado saber un poco acerca de mis lecturas de Mónica Ojeda. Acá es donde yo vengo a preguntarles si han leído la primera novela de Mónica y si han leído su poesía, qué les pareció, que me cuenten. Y aparte de eso, que me cuenten qué onda, si ya leyeron a Mónica Ojeda, que me cuenten cómo les fue con cada uno de estos libros, cualquiera sea el que hayan leído, y si no, si los tenté o las tenté a leer a esta autora que realmente siento que lo que hace es maravilloso y que está re bueno estar leyendo a autoras contemporáneas en este momento, gente que escribe ahora en la actualidad sobre lo que nos sucede. Cuéntenme si les gustaría que profundice en alguna autora o en algún autor en particular. Por ahora yo les fui hablando acerca de esas autoras que he leído casi todo porque han sido mi obsesión. Ahora estoy entrando un poco en mi obsesión Virginia Woolf. Yo no sé si voy a llegar a leer absolutamente todo, pero capaz en algún momento dentro de unos meses les pueda charlar de eso. Y también tenía muchas ganas de leer todos los libros de Andrés Montero. Esas son como mis posibles próximos videos, que va a faltar igual, me van a tener que tener paciencia porque quiero tener una buena base de lecturas para poder charlarles acerca de esto, como en este caso leí todo lo que pude encontrar de Mónica Ojeda. Cuéntenme si ya conocían a esta autora y cómo les ha ido, como ya les dije varias veces. Gracias por mirar hasta acá, les agradezco un montón por todo el cariño que me dan siempre. Espero que estén teniendo lindas lecturas. Si tienen ganas de contarme qué están leyendo, también me recontra interesaría saber en qué andan. Les mando un beso gigante, espero que estén muy bien y gracias de nuevo por seguir mirando este canal.